qué es lo que está pasando en Córdoba con los incendios. Arde Córdoba, se han quemado ya cerca de 100.000 hectáreas. ¿Cuál es la opinión de los ambientalistas, de los biólogos, que convengamos que desde hace rato venían alertando sobre una posible situación de estas características dantescas? Está Darío Ávila, biólogo, ambientalista. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches, el gusto de tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Petete? Muy buenas noches, gracias por llamar. Por favor, gracias a vos. Bueno, Darío, ¿cuál es tu visión acerca de lo que está ocurriendo en Córdoba? Bueno, en realidad hay una cuestión que nosotros venimos analizando hace mucho tiempo y lejos de lo que desde algún sector, principalmente desde el gobierno, nos quieren intentar convencer de que la problemática de los incendios está vinculada única y exclusivamente a un problema estrictamente ambiental. Nosotros creemos que muy por el contrario, que esta situación gravísima de catástrofe que nos ha llevado hoy estar hablando sobre los incendios en Córdoba, que en estos 10 días se han perdido más de 70.000 hectáreas, creemos que es el resultado de una política de gestión pública que viene llevando a cabo este gobierno de Unión por Córdoba hace más de 20 años, en el cual claramente la cuestión ambiental nunca ha sido motivo de la agenda política, ni mucho menos motivo de los planes de política pública específica. Y hay sobradas razones desde lo estrictamente jurídico para poder sostener esto válidamente. A ver, ¿qué podríamos enumerar como razones, como elementos, como para que la gente lo entienda? Porque muchas veces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Un proyecto inmobiliario? ¿Hay gente que será posible que se beneficie con el fuego? ¿Hay solo desidia y negligencia? ¿Qué hay detrás? Me gustaría tu opinión, Darío. Bien, yo creo que primariamente hay una responsabilidad estrictamente política. Bueno, de acuerdo a nuestro sistema de gobierno republicano y presidencialista, quienes tienen a cargo la gestión pública son quienes diseñan precisamente, planifican y ejecutan las políticas públicas ambientales en este caso. Bueno, en el caso de Córdoba, por ejemplo, hay un reclamo que está muy fuerte en la opinión pública, que es la problemática vinculada al ordenamiento de los bosques nativos. Como bien sabe usted, en el año 2010 Córdoba ha ordenado los bosques nativos y ha establecido distintas categorías, zonas rojas y zonas amarillas. Es decir, las zonas rojas son las de mayor valor de conservación y las zonas amarillas de mediano valor de conservación. Las zonas rojas son las que están mayormente protegidas por la ley y en las cuales esas zonas claramente no pueden ser transformadas, no pueden ser modificadas y por lo tanto son bosques que deben mantenerse a perpetuidad. ¿Por qué? Porque cumplen funciones ecosistémicas muy importantes. Por ejemplo, en nuestra provincia son cabeceras de cuenca de nuestros ríos. Por ejemplo, bueno, en relación a esta ley, hay una ley nacional de presupuestos mínimos, la 26331, que claramente obliga a todos los gobiernos de las provincias cada 5 años revisar ese ordenamiento territorial. Y esto está bien que así sea, y esto no es una cuestión simplemente anecdótica que aparece en la ley, sino que claramente tiene por objeto ir revisando periódicamente la situación de los bosques, porque es una situación muy cambiante, muy dinámica, y de hecho hay actividades antrópicas que inciden sobre el bosque. Llámese incendios, llámese deforestación, llámese avance de frontera agropecuaria. Entonces, cada 5 años hay que revisar la ley y hay que revisar lo más importante, el mapa de zonificación. Bueno, Córdoba no ha hecho eso en el año 2015, que era la primera revisión que tenía que hacer, y tampoco lo ha hecho en el año 2020, ahora en agosto. Es decir, que hay 10 años de mora y esto no es casual. Por ejemplo, hoy los cordobeses no sabemos, a 10 años de la sanción de la ley, cuál es la superficie real de bosque que existe, ni mucho menos la cantidad de superficie que se ha perdido a raíz de estos fenómenos, como pueden ser el incendio, las inundaciones y los desmontes. Darío, te voy a pedir que no te vayas, porque también nos está escuchando y nos está viendo Fernando Barri, biólogo y ambientalista. Así vamos intercambiando opiniones y conceptos. Dale. Pero antes de saludar a Fernando, me gustaría que completes la idea. ¿Por qué me decís que esto no se ha hecho y tiene un porqué? ¿Por qué no se ha actualizado ese mapa al que vos hacías referencia?
Y esta actualización se debe, y esto a lo que uno hace referencia a las responsabilidades políticas, se debe a que hay una decisión de este gobierno de no llevar a cabo el procedimiento que establece la ley de presupuestos mínimo 26331, que dice que esa actualización tiene que hacerse a través de un proceso participativo. Es decir, se tiene que convocar a todos los actores sociales para que en ese contexto y en ese marco de debate y de discusión se ordenen y se actualicen los bosques. Bueno, Córdoba no quiere llamar a ese proceso participativo y quiere trasladar toda esta discusión al ámbito de la legislatura, que no es el ámbito que prevé la ley nacional. Está bien. Fernando está en comunicación con nosotros, Fernando Barri, que en varias ocasiones ha venido alertando de por qué hay tantos incendios y sugestivamente muchos incendios en los mismos sitios. Buenas noches, Fernando, gusto de tenerte con nosotros. Hola, gracias por comunicarse. Por favor. Bueno, la pregunta un poco está formulada, ¿no? ¿A qué atribuís tantos incendios y por qué crees que hay incendios que se repiten en los mismos sitios? Bueno, hay varias cosas que hay que analizar. Primero, hay que desmitificar esta idea del gobierno de que estamos siendo castigados por el clima. En realidad, si estamos atravesando un periodo de sequía y un año particularmente seco, es producto de una inestabilidad climática producida por el cambio climático global, de la cual los seres humanos somos los únicos responsables. Es decir, echarle la culpa a la naturaleza de algo que en realidad nosotros le estamos provocando a la naturaleza es una barbaridad y es intentar deslindar las responsabilidades políticas que le corresponden a los funcionarios, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, digamos, nosotros tenemos una problemática, tenemos dos problemáticas. Por un lado, la recurrencia de los incendios que tienen que ver un poco con este periodo del año y con la intencionalidad, es decir, más del 90% de los incendios son intencionales, son provocados adrede, con un fin puntual. En el caso de los sectores ruralistas tiene que ver con esto de buscar el rebrote de pastura, una mala práctica agropecuaria que debe ser desechada por completo. Allí el Ministerio de Agricultura, INTA, universidades tienen que trabajar fuerte con los productores para que abandonen esa práctica porque luego se le va de las manos y genera estragos y daños muy graves. Y lo otro es esta sospecha fuerte de que está vinculada a la especulación inmobiliaria. Fijémonos, ayer en Carlos Paz se inició en 3 lugares distintos y la casualidad que son 3 lugares apetecidos por el desarrollismo inmobiliario. Uno, por ejemplo, en un lugar donde se quieren hacer unas grandes torres, ahí cerca del lago, en Santa Cruz del Lago. Es decir, no cabe duda que hay una intencionalidad atrás de todo esto. Ahora, el otro tema, más allá de estos incendiarios que deberían estar presos, es el plan de manejo de fuego. Digamos, el plan de manejo de fuego, que pasó de ser robusto a ser un colador, porque hace agua por todos lados, se enfoca únicamente en el combate en interfase. ¿Qué quiere decir esto? Evitar que las llamas lleguen a las casas, pero no trabaja en el monte, es decir, lo que los bomberos y la mayoría, por más de que hacen un trabajo loable y no hay ninguna crítica en ese sentido, te plantean es que ellos tienen que dejar correr el fuego y que lo tienen que atajar con los pocos recursos que tienen en cercanía a las viviendas, con lo cual no hay una política para trabajar los incendios en el terreno. Por ejemplo, no tenemos brigadistas de incendios forestales propios en la provincia, no dentro del plan de manejo de fuego, ¿no? Entonces es, para que se entienda, es una política de atacar el problema cuando ya las consecuencias son muy graves, pero se trabaja prácticamente nada en prevención, ¿sí? Se ha abandonado la educación ambiental a todos los niveles, formales e informales, hace años. No se hace control temprano, se abandonaron los puestos de vigía, no se trabaja con las universidades, con el CONICET, para que a partir de las imágenes satelitales se puedan armar mapas de zonas críticas de incendio y en la temporada previa a las sequías generar controles muy estrictos en las zonas rurales para evitar que los incendiarios lleguen a prender. Es decir, hay una cantidad de falencias y sobre todo un abandono de los aspectos de prevención que, bueno, luego lo pagamos con las consecuencias que estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, Fernando, vos no coincidís con esto que se instala y a veces también desde los medios, ¿no? Que la fuerza de la naturaleza,
que la sequía, que el viento hace imparables los incendios y que con la mano del hombre no basta y que esto pasa en los Estados Unidos, en California o puede pasar también en Australia. ¿Aquí hay algo más? No, por supuesto. A ver, la naturaleza no castiga a nadie, nosotros la castigamos a la naturaleza. Esto es como cuando el ex gobernador de la ciudad echó la culpa de lo que pasó en las inundaciones de Sierras Chicas a un tsunami del cielo. No, lo que ocurrió fue que el cambio climático incrementa las precipitaciones, las cuencas fueron destruidas por haber tenido políticas públicas de manejo de las cuencas, haber deforestado todo, las cuencas ya no absorben el agua, se perdió el bosque, se generan grandes inundaciones y después sufrimos también las sequías en invierno. A ver, lo que genera esto son las políticas públicas. Si nosotros nos quedamos con la foto del momento, con lo que está ocurriendo ahora, nos equivocamos. Tenemos que ver hacia atrás y hacia adelante qué políticas públicas se llevaron a cabo en los territorios, no solo en materia ambiental, sino desarrollo urbanístico, desarrollo rural, que están generando hoy estas consecuencias. Muy bien, no te vayas, Fernando. Un concepto más de Darío Ávila para cerrar sus impresiones acerca de este desastre que estamos viviendo aquí en Córdoba. Darío, adelante. Sí, y un poco en sintonía a lo que viene manifestando Fernando Barri, me parece importante también traer a colación, hay un informe que se presentó en mayo del 2019, el IPBES. El IPBES es la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y sobre los servicios ecosistémicos. Este panel es el panel que viene asesorando a la ONU en cuestiones vinculadas a la crisis climática a nivel de cambio climático a nivel planetario, y ellos han elaborado un informe. Dentro de ese panel participan 150 expertos, han analizado más de 15.000 trabajos y publicaciones científicas. Sandra Díaz es una referente de la Universidad Nacional de Córdoba y es copresidenta de este panel, y ha establecido conclusiones que son lapidarias. Por ejemplo, ese informe relata que el 75% de la superficie terrestre ha experimentado algún tipo de alteración. También refiere que el 66% de la superficie oceánica está padeciendo, está experimentando algún tipo de evidencia acumulativa. Y lo que resulta más grave aún y que es motivo de preocupación hoy a nivel nacional, también en nuestro país, ese informe da cuenta que el 85% de los humedales a nivel planetario se han perdido. Es decir, que me parece que allí hay un claro indicador de lo que estamos hablando acá, que hay una cuestión de crisis climática a nivel ambiental, que esa crisis se debe a la actividad antropogénica, es decir, incluso de la geología se habla del antropocentrismo, es decir, de esta gran transformación a nivel planetario a raíz de la acción de las personas, y que el principal causa que establece ese informe precisamente de esa crisis da cuenta de que el cambio del uso del suelo por el avance de la frontera agropecuaria es el común denominador en todos los países a nivel mundial. Gracias, Darío, muchísimas gracias. Ha sido un gusto haber hablado contigo. Buenas noches. Igualmente, te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muy interesante lo que ha dicho Abel y muy interesante lo que está comentando Fernando Barri. Hemos reunido a dos especialistas aquí en el programa. Fernando, ¿algo más para cerrar a modo de reflexión? Sí, digamos, la problemática de los incendios, si no cambian, como yo mencionaba, las políticas públicas, de aquí en adelante la vamos a volver a vivir y a sufrir de manera reiterada. Esto siempre a nosotros nos carga. Estricto de ordenamiento territorial de bosques nativos, de manejo de fuego. El gobierno de Córdoba tiene que ponerse los pantalones largos, prohibir, como establecen estas leyes, los cambios de uso del suelo, fomentar la creación de áreas protegidas, incrementar el presupuesto del plan de manejo de fuego, incorporar brigadistas de incendios forestales, trabajar muy fuerte en la prevención, demostrar que hay un interés real de controlar el inicio de los focos de incendio. Es decir, si uno observa que el gobierno toma nota de estas medidas, bueno, las cosas pueden llegar a cambiar. Si no hace nada, lamentablemente vamos a sufrir todos los años incendios como los que estamos viviendo en este momento. Gracias, Fernando, un fuerte abrazo, muy amable, ha sido un gusto. Bueno. Fernando Barri, también otro destacado especialista cordobés hablando sobre los incendios.